Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes. Amén. Este es el sermón del 18º domingo después de Trinidad. La lectura bíblica corresponde a San Mateo capítulo 22, versículos 34 al 46. Y el tema del sermón es la diferencia entre la ley y el Evangelio. Hoy la historia bíblica tiene dos partes bien distinguidas. Una enseña sobre la ley, la otra enseña sobre el Evangelio. La doctrina acerca de la ley se halla en la siguiente porción bíblica. Mateo 22, 34 al 40, dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como pueden ver, la pregunta de los fariseos es una pregunta básica del catecismo. Incluso en la iglesia todos los niños deberían poder responder a esta pregunta. ¿Cuál es el principal mandamiento? Pero hoy las personas están cegadas porque ya no ven los 10 mandamientos, sino que los pierden por completo. Aquí el Señor Jesús dice que el mandamiento mayor es amar a Dios. Y el otro es como el primero, que se ame al prójimo como a sí mismo. Porque todo lo que se puede enseñar y predicar acerca de las buenas obras está contenido en estos dos mandamientos. Es por eso que el que quiera servir a Dios correctamente debe hacer lo que Dios le dice que haga, no lo que piensa. Pero, ¿qué quiere decir Dios con esto? Significa que si haces el bien a tu prójimo, es un servicio que se hace a Dios mismo. Cuando le das a un pobre cristiano una camisa, una falda, sí, hasta un trago de agua fría, se lo has dado al propio Cristo. Por ejemplo, un sirviente en el establo, una sirvienta en la cocina, un niño en la escuela, serían sirvientes piadosos y servidores de Dios si hicieran con dedicación lo que el padre y la madre, el patrón y la patrona de la casa, les pidieron que hicieran. Así cada hogar sería el correcto en la iglesia. Pero nadie quiere tomárselo en serio. Nadie quiere servir. Por lo tanto, el que sirve a su prójimo de la mejor manera, no solo sirve a su prójimo, sino a Dios mismo en el cielo. Porque aquí Dios dice que aceptará tal servicio como si se le hubiera hecho a Él mismo. De lo contrario, Cristo no diría: el otro mandamiento es semejante al primero. Por eso es necesario que aprendamos estas cosas y practiquemos siempre el amor al prójimo. Porque Dios ya nos ha dado boca, ojos, manos, pies, dinero, bienes, razón y otras cosas para que podamos obedecer sus mandamientos y mantenernos en su servicio al prójimo. Dice Cristo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La segunda parte de nuestra historia
trata ahora sobre la doctrina del Evangelio. Mateo 22, 41 al 46, que dice: Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Queridos hermanos, mientras que la doctrina del amor a Dios y al prójimo pertenece a la vida aquí en la tierra, la doctrina de la ley, la otra doctrina, de que Cristo es el Hijo de Dios, el Evangelio, es para que aprendamos cómo, después de esta vida, podemos llegar a una vida mejor y eterna. Porque eso no nos va a llevar al cielo, que sepamos amar a Dios y al prójimo, como pensaban ciertamente los fariseos. Pensaban que si tenían a Moisés y la ley, no necesitarían nada más. Pero Cristo nos indica hoy aquí en el Evangelio que las buenas obras no ayudan para la vida eterna. Tenemos que ir más alto, aprender realmente quién es Cristo y de quién es Hijo. Los fariseos sabían bien que el Mesías iba a ser el hijo de David. Pero Cristo no deja que eso sea suficiente. Si Cristo no fuera más que el hijo de David, o sea, el descendiente humano de David, también tendría que morir como David, y solo tendría un reino terrenal. Sería un Mesías político. Pero Cristo tiene un reino eterno. Por eso Cristo cita el Salmo 110, donde el rey David habla sobre el futuro Mesías. Así: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como si David quisiera decir y confesar libremente: Oh, mi hijo, mi descendiente futuro, está muy por encima de mí. Yo también soy rey, pero él será un rey tal que es mi Señor, y tal Señor que se sienta a la diestra de Dios, y por mandato de Dios gobierna sobre todos sus enemigos, a saber, el diablo y la muerte. Hay un poder divino y una omnipotencia en este hijo de David, de modo que el Mesías que vendrá no solo es un hombre, sino también es Dios. Y Jesucristo, a pesar de ser Él Dios y el Mesías, no quería decir claramente esta verdad, para evitar que los judíos lo tomaran como una blasfemia y se enfurecieran más. Pero tampoco quiso callarse en absoluto. Por eso les preguntó de tal manera que la misma pregunta les manifestase a ellos quién era Él. Les dice: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo ustedes? Cristo es el Señor encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre. Es tanto hijo de David, según la genealogía humana, como Señor de David, en cuanto que es verdadero Dios. Y aunque humillados, los líderes judíos no hablan, no quieren reconocer a Cristo como el Mesías y el Señor. Este Rey Jesús merece honores, alabanzas, pero a cambio recibirá una cruz, recibirá una corona de espinas y recibirá una agonía de sangre, sudor
y lágrimas inimaginable. En su amor tan tierno, Cristo dará su vida en la cruz, el Señor y Rey eterno. Pero con su muerte nos conseguirá la vida eterna. Al tercer día resucitará, y con esto le quitará a la muerte todo su poder. Por eso ahora hay perdón completo para el hombre que confía en él. Cristo Jesús es la buena noticia de Dios para ti. Y si estás bautizado y crees en Cristo, significa que tu vida cristiana es un regalo de Dios. No apenas un conjunto de reglas que hay que cumplir para tratar de entrar en el cielo. Si ves a Cristo como un nuevo Moisés y la vida cristiana tan solo como una lista de deberes a cumplir, todavía no conoces de verdad a Cristo, ni vives un cristianismo auténtico. Pero Cristo encarnado, crucificado y resucitado, es el regalo de Dios para ti. Y todo lo que Él consiguió es tuyo por la fe. Por eso, a su vez, tu vida cristiana es un don, un privilegio y una gloria que superan mucho la gloria del mundo. Estar bautizado y perdonado en Cristo Jesús es el don más grande y lo que da sentido a tu vida. Aunque tal vez debas soportar por un poco de tiempo quebrantos, humillaciones, hasta blasfemias de parte del diablo y del mundo, porque llevas el nombre de cristiano. Pero en medio de todo ese sufrimiento, Dios está con su iglesia. Y ésta acepta por fe la pasión y el martirio que deba sufrir, porque sabe que luego sigue la resurrección y la gloria eterna, a semejanza de su Señor. Este entendimiento de Cristo como don de Dios para ti cambia también tu manera de interpretar la Biblia. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo y de nuestro tiempo todavía ven la Biblia como un manual de instrucción, como un libro de reglas que enfatiza lo que las personas deben hacer para agradar a Dios. Pero ese, déjame decirte que no es el propósito principal de la Biblia, sino que ella pone el énfasis en Jesucristo y en lo que Él, como el Mesías y Señor de David, hizo para salvar a todos los pecadores. Así está escrito por San Juan en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que hay buenas noticias para ti. Dios ofrece más que su ley. Él ofrece más que demandas constantes para llevar una vida de perfección. Tu Padre Celestial trata contigo de dos maneras: su palabra de ley y su palabra de evangelio. Y al hacer así, la ley de Dios te muestra no solo lo que debes hacer o dejar de hacer, sino además lo que no hiciste o lo que debiste hacer. Es decir, te revela que no hay manera en que te puedas salvar a ti mismo. Y su evangelio te ofrece esperanza, Jesucristo. Por medio de su evangelio, Dios aparta tu culpa y tu ansiedad y te acerca a su perdón, a su paz y a su seguridad en Cristo Jesús. Así enseña el apóstol Pedro en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Por medio de él se os anuncia
perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Por eso, queridos hermanos, en la Iglesia deben ser predicados al mismo tiempo la ley y el Evangelio. Deben ser mostrados al mismo tiempo el pecado y la gracia. Porque no podemos valorar los beneficios de Cristo si no comprendemos antes nuestros males. Así que cuando ustedes crían a los hijos con la palabra de Dios, o a sus nietos, o a sus sobrinos, hay que enseñar y practicar tanto la ley como el Evangelio. Es decir, tanto los 10 mandamientos como también el credo y el Padre Nuestro. Porque Dios desea que amonestemos, que llamemos la atención, pero también que animemos y reconfortemos a nuestros hijos. Pero debemos enfatizar el Evangelio, porque el fruto de un hogar, de una familia centrada en el Evangelio, es perdón y alegría en Cristo Jesús. Amén.